Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Estamos en el lunes 21 de febrero de 2022. Vamos a continuar con el tema de las células y su funcionamiento, pero el día de hoy vamos a tratar propiamente el transporte de materiales y agua desde dentro o fuera de la célula. Ese tema lo comenzamos con la sección de la mañana, pero vamos a continuar con ustedes en este momento. Me dicen si tienen visibilidad correcta de la pantalla y audio, por favor. A ver, ¿quién me confirma? Alguien que confirme que hay la imagen la están viendo y el audio, ¿están escuchando bien? Sí, Lick. Ok, perfecto, gracias.
Licenciado, disculpe, tiene desactivado el audio. Sí, perfecto. ¿Me escucha? Sí. Muy bien, Ahora sí. perfecto. Listo. Entonces, vieron esta imagen, ¿verdad? La sangre y todo lo que viaja en ella, ¿sí? Y les mostraba esta otra imagen en donde usted puede ver una membrana celular y las partes que forman esa membrana celular. Esto ya lo vimos en la mañana, así que cuando vean el video de la mañana, no se van a perder. Solo estaba repasando. Como ustedes pueden ver, la membrana es una doble capa de fosfolípidos junto con colesterol, que forma parte de la estructura de membrana, y también una serie de proteínas que están ahí asociadas a esa membrana celular. No voy a hablar de eso porque, como les digo, ya hablé de eso en la mañana. Entonces, ustedes pueden ver la videoconferencia y sin ningún problema entender. Me voy a mover un poco más abajo. Esto también lo expliqué. Ahí lo verán en la imagen, en el video, perdón, de la mañana. Igual, y vamos a llegar a esta parte de acá. Este cuadrito es bien importante que lo leamos. Lo vamos a leer en unos minutos. Pero ahora me voy a ir a una presentación que ustedes la tienen en el aula, pero que quiero resaltar esto. Lo que vamos a ampliar el día de hoy, dejar muy claro, es cómo es que se mueven los nutrientes, los desechos, el agua, entre el cuerpo y las células, entre los espacios que hay en el cuerpo lleno de líquido y el interior de las células. Entonces, para que algo llegue al interior de una célula, tiene que atravesar la membrana, ¿verdad? Eso es algo lógico. Pero hay dos mecanismos distintos de movimiento de materiales, de nutrientes, desechos y agua, desde el exterior hasta el interior de las células. Esos dos mecanismos de transporte se llaman, por un lado, transporte pasivo y por otro lado, transporte activo. Los mecanismos de transporte pasivo principalmente son dos. Bueno, son tres. La difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Ya se la voy a explicar. Y luego, en el transporte activo, también hay diferentes mecanismos de transporte activo. Está uno que se llama endocitosis, está también la exocitosis, está la fagocitosis y está la pinocitosis. Ahorita se las voy a enseñar, ahorita se las voy a explicar de manera muy sencilla y breve. Bueno, recuerden que en la imagen que usted está viendo, esto que mira aquí, esta línea que mira aquí, es la membrana celular. Mire, es una doble capa, aquí lo dice, bicapa lipídica. Es una doble capa de fosfolípidos, ¿verdad? Lo recuerda. Esto que está en amarillo y en anaranjado son proteínas que están incrustadas en esa membrana. Bueno, entonces, expliquemos qué es transporte pasivo. Transporte pasivo es todo movimiento de materiales o agua en favor de un gradiente de concentración sin gasto de energía por parte de la célula. Lo voy a repetir, ya vamos a ver que lo va a entender muy bien. Un transporte pasivo es un mecanismo de movimiento o un mecanismo de transporte de materiales, elementos, moléculas, agua, desde donde hay más de ese material hasta donde hay menos, atravesando una membrana celular en favor de un gradiente de concentración sin que se tenga que gastar energía. Ahorita lo explico. ¿Qué es un gradiente? Aquí puede ver usted la ilustración de lo que es un gradiente. Un gradiente es una diferencia de concentración. En un lado de la membrana va a haber mayor concentración, por ejemplo, de agua o mayor concentración de una sal, por ejemplo, sodio o cloro, o va a haber mayor concentración de glucosa, por ejemplo. Mientras que en el otro lado de la membrana siempre va a haber menor. Entonces, eso es un gradiente, es una diferencia en las cantidades o en las concentraciones de un átomo o de una molécula. Eso es un gradiente.
Entonces, el gradiente, se dice que un material se mueve en favor del gradiente de concentración cuando ese material se mueve desde donde hay más concentración hasta donde hay menor concentración. Ahí es cuando decimos que un material se mueve en favor del gradiente de concentración. ¿Cómo sería un movimiento en contra del gradiente de concentración? Sería al revés, ¿cierto? Sería desde donde hay menos, ese material se va a mover desde donde hay menos hasta donde hay más. Eso sería movimiento de un material en contra del gradiente, no en favor. Bien, una vez explicado eso, entonces volvamos al transporte pasivo. Dijimos que hay tres tipos de transporte pasivo, o tres mecanismos de transporte pasivo. Difusión simple. Una difusión simple, escúcheme bien, esto es un concepto, pero hay que entenderlo y viendo la imagen. Una difusión simple es el paso de cualquier átomo, molécula pequeña, desde donde hay más concentración hasta donde hay menor concentración, atravesando directamente la membrana celular. Eso es difusión simple. Voy a repetir. Difusión simple sería el movimiento de un material, de una molécula o de un ion, de un átomo, desde donde hay más concentración de ese material hasta donde hay menos, atravesando directamente la membrana celular. Eso es difusión simple. Ya vamos a ver unos ejemplos de qué materia o qué materiales o qué moléculas se mueven o entran a la célula a través de un gradiente de concentración por difusión simple. Ya vamos a ver esos ejemplos. Pero uno de los más fáciles de entender es el paso de iones de sodio, iones de potasio, iones de cloro, desde fuera de la célula hasta el interior en favor del gradiente de concentración, atravesando la membrana celular. Si usted se fija aquí en la ilustración, aquí se dice espacio extracelular. Y si usted se fija aquí abajo, dice, al otro lado de la membrana, dice citoplasma. Esto es un diagrama plano que lo que nos quiere decir es que todo lo que está de este lado de la membrana es el exterior a la célula y que todo lo que está de este lado de acá, del citoplasma, es el interior de la célula. Recuerde que la célula, tanto fuera como dentro, hay agua. Entonces, a este espacio extracelular que está lleno de líquido, de fluido, también se le llama fluido extracelular, que se abrevia comúnmente como FEC. FEC es fluido extracelular. Es todo el material fluido, el solvente más los solutos que están fuera de la célula. Y al fluido intracelular sería básicamente todo el fluido que está dentro de la célula. Todo el fluido mezclado con solutos, al solvente más los solutos que hay en el interior de la célula. Eso sería fluido intracelular y fluido extracelular. Ahora, sigamos con el otro mecanismo de difusión, la difusión facilitada. También es el paso de materiales desde donde hay más a donde hay menos, pero fíjese que a pesar de que igual se mueve en favor de un gradiente de concentración el material, este material no atraviesa directamente la membrana, sino que pasa por una proteína. Esta es una proteína de transporte. Esta que está en amarillo, está en anaranjado y esta otra. Esas son proteínas de transporte. Entonces, ¿qué es la difusión facilitada? Igual es el paso de material o agua desde donde hay más a donde hay menos a través de una proteína de transporte. Entonces, por ejemplo, la glucosa es un ejemplo excelente de una molécula que pasa a través de una proteína facilitadora, una proteína de transporte, en una difusión facilitada. O sea, la glucosa llega a todas las células de nuestro cuerpo, desde la sangre, porque recuerde que primero usted se alimenta, usted come, luego una serie de procesos físico-químicos transforman o catabolizan o digieren eso que usted se comió,
y extraen todos los nutrientes que llegan al intestino. Del intestino esos nutrientes pasa hasta el torrente sanguíneo, hasta la sangre, para que esos nutrientes se puedan distribuir a todas las células del cuerpo. Pero una vez que esos materiales están en la sangre, están viajando aquí, estamos hablando de la glucosa, por ejemplo, en este caso, la glucosa para salir de la sangre tiene que atravesar estas células que forman estas paredes en las venas y en las arterias. Y para poder atravesar esa glucosa, tiene que pasar a través de unos canales igual, a través de unas proteínas. Pasa de aquí, llega al fluido extracelular, que es todos los espacios que hay en el cuerpo, espacios libres, ¿verdad? Que hay en el cuerpo, tanto en la cavidad torácica, abdominal, pélvica, etcétera. En todo el cuerpo hay espacios llenos de líquido. Entonces, esa glucosa tiene que pasar primero, atravesar estas paredes de los vasos sanguíneos, llegar al FEC, fluido extracelular, y una vez en el fluido extracelular, esa glucosa tiene que entrar al interior de la célula a través de difusión facilitada, a través de una proteína de transporte que lo identifica como glucosa y le permite pasar al interior de la célula. Eso es una difusión facilitada. Entonces, si ustedes se fijan, no es algo nada complicado de entender. ¿Cuál es el otro transporte pasivo que existe? Hemos hablado de dos, difusión simple y difusión facilitada. El siguiente es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de agua, desde donde está más concentrada hasta donde está menos concentrada, atravesando directamente la membrana. El agua no necesita un transportador, no necesita una proteína que la deje pasar. Así como los iones que les mencioné o las moléculas pequeñas, puede atravesar directamente la membrana. Y como decíamos antes, transporte pasivo no implica gasto de energía por parte de la célula. O sea, es un movimiento, por decirlo de alguna manera, automático, que no necesita gasto energético de la célula. E incluso es un movimiento automático que usted ni siquiera lo piensa, ¿verdad? Es inconsciente, porque así están programadas nuestras células, para dejar pasar lo que necesita de afuera, pero no dejarlo pasar todo, ¿verdad? Todo lo que quiere entrar a la célula. No, la membrana celular administra lo que entra y en qué cantidad entra. Por eso es que la membrana es tan importante para la célula, porque realmente el metabolismo celular, todas las reacciones químicas que ocurren en el interior de una célula, se dan gracias a que la membrana es semipermeable, es una doble capa de fosfolípidos que es semipermeable, que regula el paso de materiales. Regula lo que entra y regula lo que sale. Bien, ahora, en el caso del transporte activo es todo lo contrario al pasivo. Dos cosas contrarias muy claras, ¿no? En primer lugar, si es transporte activo, va a haber gasto de energía celular. La célula va a tener que invertir energía para que ese material se pueda mover. Ahora, lo otro que es diferente en el transporte activo es que el movimiento de materiales no se da en favor del gradiente de concentración, sino que se da en contra. O sea, desde donde hay menor concentración hasta donde hay mayor concentración. Todo eso se explica mejor a medida usted baja en las diapositivas. Por ejemplo, aquí está explicado el transporte activo y usted puede ver aquí algunos ejemplos interesantes. Gases como el CO2 o el oxígeno molecular, el O2, pueden entrar por difusión simple al interior de la célula, atravesando directamente la membrana. Pero moléculas como la glucosa, recuerda que la glucosa es una exosa, por eso aquí se ve en esta animación, se ve un hexágono que representa el anillo hexagonal que tiene la estructura química de la glucosa. Vea que la glucosa es una molécula más grande y no puede atravesar directamente la membrana, sino que tiene que entrar a través de una proteína transportadora que le sirve como un facilitador.
Y el otro caso también, los iones, ¿verdad? Átomos cargados con una carga eléctrica parcial positiva o negativa, como por ejemplo el sodio, ese elemento tan necesario para que en nuestro cuerpo se pueda dar, por ejemplo, la contracción muscular o el impulso nervioso. El sodio es un ion muy pequeño que puede atravesar eh, la membrana, pero lo hace a través de también transportadores. Pero vea la diferencia entre la proteína que deja pasar el sodio y la proteína que deja pasar la glucosa. Si usted se fija, la proteína que deja pasar la glucosa cambia de forma. Cambia de forma, ¿eh? ¿Se fija? Cambia de forma para dejar entrar la glucosa. Reconoce la molécula primero y luego la deja pasar. Mientras que el canal de sodio, la proteína que facilita la entrada de sodio, vea que es un canal nada más. No modifica su forma, sino que simplemente es un canal que identifica, claro, primero que lo que quiere entrar es sodio y luego lo deja pasar. Bien, entonces ahí están las tres variaciones de transporte pasivo. La difusión simple, ejemplos de lo que puede atravesar la membrana por difusión simple, moléculas no polares pequeñas como gases, ¿verdad? Gases como le había mencionado antes, el oxígeno molecular, el CO2, moléculas polares sin carga, que son moléculas pequeñas, como por ejemplo el H2 o el H3, la urea, también que es un desecho, el H3 también es un desecho, y el oxígeno simple, un átomo de oxígeno simple, o iones, ¿verdad? Átomos cargados con una carga eléctrica parcial, como los que tenemos aquí, cloro, sodio, potasio, pero pueden ser otros más. Y algunas otras moléculas, glucosa no, porque recuerde que glucosa entra a través de difusión facilitada. Aquí en esta imagen se puede apreciar el transportador que deja pasar la glucosa, o en esta otra también se puede ver muy bien que la glucosa primero es reconocida por esa proteína y luego puede entrar al interior de la célula. En la ósmosis, aquí en esta representación usted ve la membrana que es esta parte amarilla como punteada. En azul, las pelotitas en azul son moléculas de agua y las otras esferas de color como anaranjado son otros solutos que hay en el interior de la célula. Entonces, mire que este es el interior de la célula y aquí está el exterior. Entonces, aquí simplemente lo que nos dice es que la ósmosis es el paso de agua a través de la membrana directamente, desde donde hay más hasta donde hay menos. ¿Por qué hay menos aquí en el interior de la célula, en este ejemplo? Porque no solamente hay agua. Recuerde que la célula tiene un tamaño definido y hay agua, pero hay un montón de solutos que están mezclados en esa agua. Entonces, realmente hay más cantidad de moléculas fuera que tienen que estar entrando al interior de la célula como para equiparar o volver más equilibrado el exterior y el interior, porque el cuerpo funciona a través de un equilibrio de concentración de agua y de solutos. Recuerde que somos una solución, ¿verdad? Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, el cuerpo de una bacteria, el cuerpo de una planta, de un hongo o de cualquier otro animal u organismo vivo del planeta, es una solución. Es una mezcla entre solutos y solvente. Entonces, dependiendo de las concentraciones que haya en nuestros tejidos, concentraciones de agua y de solutos, así se van a modificar no solamente los transportes de esos materiales, sino también muchas funciones celulares. Por eso es que cuando vemos este tema necesitamos explicar lo que es una solución hipotónica, una solución isotónica y una solución hipertónica. Dicho de manera muy simple, piense en esto. Y voy a volver al libro. Dicho de una manera muy simple, bueno, antes de eso, por aquí en el capítulo 5 hay un cuadro en donde le deja muy claro cómo es que se da la difusión y que la difusión es digamos, el mecanismo más común de entrada
de materiales simples, como agua, hasta el interior de las células. Aquí hay una serie de principios que debe usted conocer para entender lo que es la difusión, ¿verdad? Es un mecanismo importante. Y los transportes. Mire que hay un cuadrito que le resume el transporte pasivo, los tres que vimos, y el transporte activo, que requiere energía, en donde vamos a ver no solamente la endocitosis y la exocitosis, sino unas variantes de esas dos, que se llaman pinocitosis y fagocitosis. Ahorita las vamos a ver, pero quiero antes que usted entienda lo que es una solución hipo, hiper e isotónica. Aquí también en el libro, en el capítulo 5, van a encontrar ejemplos de difusión simple y facilitada para que pueda verlo con más calma. Siempre es importante al leer fijarse en los diagramas y en los dibujos o en las figuras, porque estas le ayudan a entender lo que está leyendo. Le ayudan a ilustrar lo que usted está leyendo. Bien, entonces fíjense acá. Piense que el beaker que usted está observando ahí en la imagen es nuestro cuerpo. Entonces, lo que está en color como anaranjado claro es una célula o representa las células en total de nuestro cuerpo. Y en color rojo, en este caso, para que lo podamos observar mejor, en color rojo lo que usted observa son moléculas de agua. Y todo lo demás que está ahí, el espacio fluido que está ahí, es lo que se conoce como fluido extracelular. ¿Verdad? Todo el fluido que llena los espacios que hay en el interior de nuestro cuerpo y que es un fluido que está afuera de las células, ¿verdad? No dentro, afuera. Entonces, una solución es isotónica cuando tanto en el fluido intracelular como en el fluido extracelular, la concentración tanto de agua como de solutos es más o menos la misma, o es la misma. O sea que hay un equilibrio en la concentración tanto de agua como de solutos que hay dentro y fuera de la célula. Entonces, no existe un flujo neto o un flujo demasiado exagerado ni de dentro de la célula hacia afuera de agua, ni de afuera hacia dentro de la célula tampoco, sino que los materiales se mueven de acuerdo a cómo se necesiten en el interior de la célula. Recuerde que estamos pensando en un equilibrio funcional, en una homeostasis del interior de la célula. O sea, para que estamos estudiando la célula. Estamos pensando de que todos los procesos que se dan dentro de la célula se den, funcionen. De eso estamos hablando. Entonces, si dentro de la célula hay cantidades equivalentes de solutos y de agua, estos se van a mover, tanto el agua como los solutos, se van a mover de una manera adecuada, de acuerdo a la necesidad. Si la célula necesita incorporar algún nutriente a su interior, pues lo va a hacer o a través de difusión, a través de ósmosis, o a través de transporte activo, o como lo necesite. Pero eso es en el caso de que nuestro cuerpo esté en un estadio isotónico, que es como la mayor parte del tiempo debe de estar el cuerpo, porque en ese medio isotónico es cuando los tejidos, los órganos funcionan normalmente. Ahora, vea acá, en medio, ¿verdad? La imagen de en medio. Esto es una solución hipertónica. En una solución hipertónica, si el recipiente es el cuerpo, el fluido que está ahí es el FEC, el agua es esas esferitas rojas, y dentro de la célula es esa que está como anaranjada, fíjese lo que ocurre en una solución hipertónica. No hay equilibrio entre las concentraciones de soluto y solvente.
sino que en una solución hipertónica siempre va a haber mayor concentración fuera de la célula, tanto de agua como de solutos. Y ahí se puede ver, usted puede ver en la imagen. Mire la célula, mire el agua que tiene adentro. Ahora vea el agua que hay afuera, es mucho más, hay mayor concentración afuera. Y otros solutos que pueden haber. Entonces, aquí estamos ilustrando el movimiento de agua, ¿verdad? Pero también es válido hablar de los solutos. Una solución hipertónica, para que usted lo entienda mejor, es, por ejemplo, el agua de mar. ¿Por qué? Bueno, porque en el agua de mar hay una concentración muchísimo mayor de sales de las que hay en el interior de su cuerpo, de nuestro cuerpo. Cuando usted va a bañarse al agua de mar, se mete al mar, usted está entrando a una solución hipertónica. Si hablamos, por ejemplo, de las sales, ¿verdad? Si usted se ha fijado que después de un rato, de un tiempo de estar allá dentro del agua de mar, o incluso pasa en el agua de una piscina, también el agua de una piscina es una solución hipertónica para nosotros, para nuestro cuerpo, porque cuando usted está allá adentro, como hay en el agua de esa piscina o del mar, una mayor concentración de sales que dentro de su cuerpo, no hay la misma concentración de sales afuera y adentro de su cuerpo, no es la misma, hay más afuera, en el agua donde usted está nadando. ¿Qué es lo que va a pasar con el agua en el interior de sus células? Tiende a salir, se tiende a salir de la célula en una solución hipertónica. Por eso cuando usted sale del agua, sale con los dedos como arrugados, porque lo que usted perdió fue agua dulce desde el interior de sus células hacia afuera, porque el movimiento de agua en una solución hipertónica se da, sale más agua de dentro de la célula hacia afuera de la que entra. Por eso ve usted la diferencia aquí en el tamaño de las flechas. Lo que va para afuera es mayor, es una proporción mayor a lo que entra. Y en ese caso se dice que las células están en una solución hipertónica. Eso puede ocurrir en cualquier momento del cuerpo. Cuando algo falla en nuestro cuerpo, incluso problemas alimenticios pueden generar que usted esté poniendo sus tejidos, sus órganos, en peligro de que se detengan sus funciones normales porque todo el cuerpo está convertido en una solución hipertónica. Entonces ahí es cuando las células comienzan a funcionar mal y comienzan a deshidratarse, pierden agua y se mueren. Una célula que ha perdido más del 50% de agua que contiene es una célula que va a morir, que va a dejar de funcionar. Y por lo tanto, si una célula de un tejido muere, otra se muere y otra y otra y otra y otra, hasta que el tejido deja de funcionar o el órgano deja de funcionar. Ahora, fíjese en el otro extremo, en una solución hipotónica. Es lo contrario. En una solución hipotónica hay más concentración de agua fuera que adentro. Entonces lo que pasa más bien es que el agua tiende a entrar al interior de la célula, hinchando la célula, o sea, la célula se llena con agua, y al hincharse también pierde funciones normales. También usted empieza a tener problemas físicos, funcionales, su cuerpo empieza a funcionar mal. ¿Cuál es entonces el estado normal, el estado homeostático en el que nuestro cuerpo debería de estar? Nuestro cuerpo debería de ser entonces, sin lugar a dudas, o mantenerse como una solución isotónica. ¿Cómo se logra eso? Bueno, no es tan simple de explicar, pero hay tres cosas importantes que considerar a nivel macro para poder entender cómo nuestro cuerpo podría estar en una situación de una solución isotónica. Uno es que usted coma bien. Cuando digo comer bien es comer todos los grupos alimenticios, ¿verdad? Comer carnes que le aportan aminoácidos, le aportan vitaminas, comer grasas, pero grasas insaturadas, recuerden,
comer granos o comer semillas, que también le aportan grasas importantes, y azúcares, verduras, frutas. Entonces, si usted tiene una dieta balanceada, su cuerpo va a estar en una condición isotónica. Si usted hace ejercicio, sería lo segundo. Ejercicio físico, no necesariamente tanto todos los días, pero ejercicio físico constante. De tal manera que no se esté acumulando de más agua en el cuerpo o usted se esté deshidratando fácilmente, tampoco. Y la tercera cosa es tratar de evitar ciertos alimentos que usted sabe que pueden dañar funciones del cuerpo. Me refiero a exceso de alcohol, ¿ya? Exceso de alcoholes, exceso de azúcares, azúcares refinados, por ejemplo, exceso de repostería, ¿verdad? Comidas, harinas procesadas, ¿no? Comidas que son harinas procesadas, donas, pasteles y todo esto. Y de esa manera, pues entonces usted, grasas trans, por supuesto, no comer tanta grasa trans, por ejemplo, no comer demasiada comida procesada como la de las comidas rápidas. Eso lograría que usted estuviera en una situación de homeostasis en cuanto al tipo de solución que es su cuerpo. Eso es bien importante. Otra cosa importantísima, aquí se puede ver en una ilustración lo que pasa con esto en el caso de las células rojas de la sangre. En un estado normal, de funcionamiento normal, isotónico de nuestro cuerpo, mire, el agua entra y sale de una manera normal al interior de la célula. En una condición hipertónica sale demasiada agua, mucho más de la que entra. Entonces la célula se empieza a deshidratar. Y en una condición hipotónica entra más agua de la que sale. Y la célula se infla. Si se deshidrata o se infla, pierde función normal y se muere la célula. Y obviamente si se mueren las células, entonces los tejidos terminan dañados. Pasa lo mismo con las plantas. Las plantas no se pueden mover del lugar donde crecen. Sin embargo, ellas no pueden vivir si no hay un flujo continuo de agua y de solutos desde el suelo a través de las raíces hasta todas las partes de la planta. Pues resulta que igual en las plantas pasa lo mismo de que si hay un adecuado movimiento de agua y una adecuada concentración de solutos y agua en el interior de la célula funciona normal y la planta crece normal y se desarrolla normal. Pero cuando la planta, digamos, sufre cambios físicos y fisiológicos por estar en un medio isotónico, las células vegetales van a deshidratarse en un suelo hipertónico, perdón. Las células se van a deshidratar porque van a perder agua, igual que las células animales. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, por ejemplo, cuando las plantas son fertilizadas con muchos químicos. El agregar muchos químicos al suelo incrementa la proporción de solutos, la cantidad de solutos. Entonces, en ese caso, las plantas estarían sembradas, creciendo en un medio hipertónico, en donde habrá una mayor circulación de solutos de lo normal, y eso hará que las células se deshidraten. Por eso las plantas que crecen en un suelo demasiado fertilizado, con muchos químicos, las hojas se vuelven amarillas, las flores se caen, el fruto se marchita, etc. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La célula se está deshidratando porque está en un medio hipertónico. A esa deshidratación de la célula vegetal por estar en un medio hipertónico se le llama plasmólisis. Las células se dice que se plasmolizan por un proceso llamado plasmólisis, que es ese proceso de pérdida de agua desde el interior de la célula hasta el exterior. El agua sale del interior hacia el exterior y la célula se deshidrata y se muere. Eso se llama plasmólisis para las células vegetales. Bien, ahora, aquí,
Si nos vamos otra vez a la presentación, una vez que hayamos visto esto de las concentraciones, esto es algo de lo mismo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Igual, ahí está explicada la plasmólisis. Vamos ahora a hablar del transporte activo. Esto es fácil de entender, no es complicado. Ahí hay una animación que nos ayuda a entender el transporte activo. ¿Cuál era una de las características importantes del transporte activo? La célula gasta energía para mover los materiales. Y muchas veces no es solamente incorporar al interior de la célula lo que la célula necesita, sino más bien a veces es sacar, eliminar desechos en grandes cantidades o en cantidades pequeñas, dependiendo de las concentraciones que haya. Entonces, el transporte activo, como usted puede ver aquí está la doble capa de fosfolípidos que forman la membrana. Aquí hay una proteína de transporte. Este es el interior de la célula y este es el exterior, el FEC, fluido extracelular. Entonces, fíjese cómo, me voy a volver a poner, mire lo que ocurre. Mire que la célula está como pagándole con energía a la proteína para que la proteína deje pasar los materiales. Eso se llama transporte activo. Es un movimiento de sustancias desde una región de baja concentración a otra de mayor concentración en contra del gradiente, en donde la célula gasta energía. Es como que esta proteína sea un portero y que usted tiene el portero ahí para que no le deje pasar a nadie o no a todas las personas, pero usted tenga que pagarle un salario a ese portero. Si usted no le paga, no va a cumplir su función. Lo mismo ocurre en el transporte activo. Un ejemplo de elementos o iones que entran a través de transporte activo cuando se necesita es la bomba de sodio y potasio. Más adelante se va a fijar usted que en algún momento vamos a hablar de los minerales y de las vitaminas en el cuerpo. Y cuando hablemos de las minerales y su función, va a ver que tanto el sodio como el potasio son dos elementos naturales necesarios, básicos, para un montón de funciones en el cuerpo. Pero dos de las principales son la contracción de los músculos. Si no hay una adecuada concentración de sodio y de potasio en el cuerpo, en las células, a usted no se le contraen los músculos, sino que habría parálisis de sus músculos y eso puede matarlo. Porque recuerde que nosotros, por ejemplo, tenemos músculos intercostales, que son esos músculos que permiten que los pulmones se expandan y se contraigan. Si esos músculos se paralizan, usted deja de respirar. Y no solamente la contracción muscular, también el sodio y el potasio es necesario en el cuerpo, las concentraciones correctas de sodio y potasio, para el impulso nervioso, para que se pueda dar el impulso nervioso. Entonces, como usted puede ver aquí en los dibujos, usted ve un transportador, una proteína, que reconoce al sodio y al potasio, y al reconocerlos los deja entrar siempre y cuando se gaste una cierta cantidad de ATP para que esta proteína cambie de forma. Se le paga a la proteína para cambiar de forma y poder dejar entrar y salir sodio y potasio. ¿Sí? Y así se regula esa concentración de sodio y potasio en el interior de las células. Entonces, la bomba de sodio y potasio es un ejemplo de transporte activo. Aquí se nota lo siguiente, leamos lo que dice ahí. Las células de bacterias, de hongos y plantas utilizan proteínas transportadoras, igual que en los animales, conocidas como bombas de protones, para transportar activamente iones de hidrógeno o protones de hidrógeno fuera de la célula. Esto es igual, ¿verdad? Esto es un transporte activo porque lo que se está haciendo es bombear desde adentro de las células hacia afuera protones de hidrógeno, para que aquí adentro de la célula no se concentren demasiado esos protones. Entonces se tienen que bombear hacia afuera y como una bomba usted tiene que conectarla a la electricidad para que funcione, igual en esta bomba celular hay que pagarle a la proteína para que pueda hacer ese bombeo hacia afuera. Eso tiene que ver con un montón de funciones en las plantas y en los hongos, en las bacterias igual.
Esto también es importante que lo vea. Esas proteínas que funcionan en el transporte activo se clasifican en diferentes tipos. Hay unas que son uniportadoras, que como dicen ahí, son proteínas que transportan un solo tipo de sustancia en una sola dirección, por ejemplo, hacia afuera de la célula. Hay proteínas sin portadoras, que esas mueven dos sustancias en una misma dirección, como se muestra aquí. También un movimiento de hidrógenos o de azúcares hacia el interior de la célula. Y hay también proteínas antiportadoras que mueven dos sustancias en direcciones opuestas. Entonces, esos movimientos están regulados por inversiones de energía celular. Para que puedan funcionar esos mecanismos de transporte, la célula tiene que invertir dinero energético, por así decirlo, energía. Tiene que gastar moléculas de ATP que son como monedas de oro, ¿verdad? Son energía que se gasta para que se pueda dar ese movimiento. Y vamos a terminar con estos casos muy sencillos que en el libro los explican muy bien. La exocitosis, como su nombre lo indica, exo quiere decir hacia afuera. Entonces, exocitosis sería el movimiento de materiales que van a ser liberados hacia el exterior de la célula. Y esto, por ejemplo, aplica mucho con el caso de los desechos, ¿verdad? Cuando dentro de la célula se producen desechos, porque siempre hay desechos del metabolismo, igual usted cuando cocina o cuando compra comida y luego termina de comer y donde venía empacada la comida es una basura que usted tiene que desechar, o siempre hay como subproductos que se generan después de la preparación de los alimentos que usted bota, cáscaras de verduras o de frutas, etc. Eso es material que va a desecharse. La célula, ¿cómo lo desecha? Lo desecha a través de un mecanismo llamado exocitosis. ¿Qué es eso de la exocitosis? Bueno, es bien sencillo, por lo menos fácil de entender. No tan sencillo en la vida real, ¿verdad? Como ocurre en las células. Lo que pasa es lo siguiente. Si estos pelotitas así en color morado fueran, por ejemplo, basura, CO2, póngale, moléculas de CO2, por ejemplo, o moléculas de amonio o cualquier otro desecho celular, lo que hace la célula es que mete en una bolsa esa basura, así como usted mete su basura en una bolsa. Claro, en este caso la bolsa es que lo que hace la célula es rodea con una doble membrana de fosfolípidos a esa basura celular. A esa bolsa, digámoslo así, de membrana, doble capa de fosfolípidos, se le llama vesícula. Entonces, esa vesícula, la célula, utilizando energía, también mueve esa vesícula hacia la membrana celular y en algún momento la modifica la estructura para abrir la bolsa y desechar esos productos hacia el exterior de la célula. Por eso se llama eso exocitosis. No solamente ocurre con desechos. Ocurre, por ejemplo, con proteínas que la célula fabrica en su interior y que tiene que dirigirlas a otros lugares, como por ejemplo las enzimas. Recuerde que las enzimas son proteínas que las células producen en su interior y que liberan al metabolismo general del cuerpo, liberan a la sangre, liberan al FEC. O, por ejemplo, podrían ser hormonas también. Las hormonas también son producidas dentro de células glandulares, de células en las glándulas. Y una vez que está producida esa hormona, la hormona es un mensaje químico que va dirigido a otro órgano. Entonces tiene que salir de esa célula glandular hacia el torrente sanguíneo para dirigirse al órgano al que va dirigido el mensaje. Y eso se logra a través de exocitosis. Cualquier material que la célula necesite sacar hacia el exterior de su cuerpo celular, lo hará a través de exocitosis. Para esto necesita, obviamente, un gasto energético, ¿no? El caso contrario, la endocitosis. Endo quiere decir hacia adentro. Es cuando la célula incorpora hacia su interior materiales que ocupa, más agua. Entonces, ejemplo de esto muy sencillo es la fagocitosis. La fagocitosis es el mecanismo que realizan nuestras células blancas, nuestras células de defensa,
para eliminar bacterias, parásitos o virus, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen los fagocitos? Los fagocitos lo que hacen es que cuando identifican a través de proteínas de membrana, identifican a un virus, a una bacteria o a cualquier cuerpo extraño, lo que hacen es que empiezan a modificar su estructura de membrana para envolver con la membrana a ese organismo extraño y formar una vesícula. Una vez que forma la vesícula, esa es la forma como la célula el fagocito o la célula fagocítica introduce hasta el interior de su cuerpo celular a ese cuerpo extraño, pero va dentro de una vesícula, ¿verdad? Que es una bolsa de fosfolípidos, ¿verdad? Una vez adentro, lo que pasa es que hay otros organelos celulares, unos que se llaman lisosomas, que son unas bolsitas llenas de enzimas digestivas. Esas lisosomas se le pegan aquí a la bacteria, al virus o al cuerpo extraño y comienzan a liberar esas enzimas hacia el interior de esta vesícula, digiriendo o destruyendo ese cuerpo extraño. De esa manera es como se eliminan virus, bacterias o cualquier antígeno extraño a nuestro cuerpo. Y eso se llama fagocitosis. Fagocitosis quiere decir tragarse literalmente a un cuerpo o a un material. Fagos, viene de tragar, del griego que significa tragar. Otro ejemplo de endocitosis es la pinocitosis. Es cuando lo que está incorporando hacia el interior de su cuerpo celular, la célula es una vesícula con agua mezclada con solutos. Es como que la célula en algún momento necesita tragarse literalmente un poco de agua que viene mezclada con sales, póngale, o con otro material que ocupa, con glucosa también, por ejemplo. Y lo que hace es igual rodear el material que ocupa y el agua, formar una vesícula para introducirlo al interior y una vez adentro, con los lisosomas digiere la vesícula y todo lo que hay en el interior. Y eso se llama pinocitosis. Es una bocanada de agua, es tragarse agua en solución, mezclada con solutos que se necesitan en ese momento en el interior del cuerpo celular. La endocitosis mediada por receptores es una endocitosis igual como una fagocitosis. Aquí está mejor explicada la fagocitosis. Un material extraño, se modifica la membrana, se forma una vesícula, se introduce y se digiere con lisosomas en el interior. Y aquí hay otra explicación, igual, detallada, sencilla, en gráficos de lo que es la pinocitosis y de la endocitosis mediada por receptores, bastante sencilla. No vamos a desarrollar hoy el tema de uniones celulares porque no tenemos tiempo, pero vamos a quedar pendientes para la próxima clase, el miércoles, para hablar de esto de las uniones celulares y vamos a dar unos ejemplos puntuales de cómo entender en la vida real esto que acabamos de ver de las soluciones y también de ese transporte activo de materiales. Entonces nos vamos a quedar ahí. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, la puede hacer. Si alguien se tiene que desconectar, lo hace sin ningún problema para ir a otra clase si lo necesita. No hay ningún problema, se puede desconectar. Y si alguien más tiene alguna duda sobre esto que acabamos de hablar, la podemos despejar en este momento. Recuerde que antes de esta clase di otra a las 11 y ahí inicio ese tema. O sea, que usted tiene que ver primero o tiene que ver igual la videoconferencia de la mañana para poder terminar de entender lo que vimos antes de estos mecanismos cuando hablamos con los jóvenes de la mañana. Bien, si no hay ninguna pregunta, lo vamos a dejar ahí, terminamos ahí. Recuerde que mañana, martes 22, de acuerdo al calendario, hay una actividad acumulativa que hay que hacer en el aula a la hora de clases. Así que mañana, actividad acumulativa. Bueno, terminamos ahí entonces. Si no hay preguntas, que pasen buena tarde. Nos veríamos el miércoles.